aprendices del mundo. Les tenemos una noticia. Explain Me, en colaboración con Ecology for the Masses, realizará una publicación mensual en donde desglosaremos un artículo acerca de ecología. Puedes entrar a ecologyforthemasses.com. Ahí vas a encontrar todas sus publicaciones, tienen cómics, tienen artículos y un podcast que se llama Cinemática Animalia, en donde examinan la biología y la fisiología de los monstruos de las películas. Si te gusta Explain Me, seguro te va a gustar. Así que lánzate a explorar ecologyforthemasses.com. Cafecito con Explain Me. Hola a todos, bienvenidos a Explain Me. Yo soy Paloma. Y yo soy Mariana y este es un podcast en donde discutimos ciencia actual en un ambiente relax. Pero lo más importante es que en este espacio te ayudamos a entender de fondo cómo se produce el conocimiento y el razonamiento científico. En este cafecito hoy nos vamos a sentar, a platicar, cotorrear y discutir grandes temas de interés científico. Entonces, pues acomódate, tráete tu bebida favorita y prepárate para este episodio de Cafecito con Explain Me. Y pues hoy tenemos como invitada, ya saben que todos los episodios tenemos súper invitados que nos explican cosas. Y pues hoy está con nosotros Evangelina. Ella es ingeniera bioquímica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene una maestría en neurobiología y el doctorado también, y lo hizo las dos en ciencias biomédicas en el Instituto de Neurobiología en el campo de Juriquilla, en donde ahorita trabaja. Después de que terminó sus posgrados, se quedó ahí a trabajar como técnico académico en el Laboratorio de Metabolismo Energético en el Instituto de Neurobiología. Los temas que investigan principalmente en este laboratorio es el papel del yodo molecular en los mecanismos moleculares, en el desarrollo del cáncer mamario de próstata y del sistema nervioso, y también en patologías pancreáticas. Hola Eva, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Hola chicas, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, Eva, y gracias también a nuestra querida Ale, porque ella nos contactó contigo. Le mandamos un abrazo. Sí, un abrazo hasta Viena, hasta allá. Y pues bienvenida, Eva. Hola, Marianis. ¿Cómo estás, Paloma? Bien, estoy emocionada por el cafecito de hoy, y les voy a decir por qué. Porque el tema del que hoy vamos a platicar con Eva, a mí me parece que es un tema que siempre es importante hablar de él, y que siento que muchos no sabemos nada de esto. ¿Y de qué estoy hablando? Del cáncer. Entonces, bueno, Eva, sin más preámbulos, ¿por qué no vamos empezando y nos vas desglosando este tema? Porque pues a mí sí tengo demasiadas preguntas. Entonces, para empezar, ¿por qué no nos empiezas diciendo qué es el cáncer? Bueno, pues la definición que nos enseñan en los cursos es que el cáncer no es una enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades, un montón de cosas que suceden en el cuerpo, asociadas a cambios, a mutaciones que ocurren de manera irreparable en nuestro material genético que traemos en nuestras células. Ocurren cambios, ocurren mutaciones que ya no se pueden reparar, y esto va teniendo efecto en la funcionalidad de las células, en su diferenciación, es decir, en su identidad, que van desembocando en cierto tipo de síntomas y de signos dependiendo del tejido en el que se esté desarrollando el tumor, de manera que, bueno, pues se van desarrollando distintas características que involucran desregulación o un cambio en la proliferación, que se llama, o en el crecimiento de las células. Por eso van creciendo tumores, y también se van desdiferenciando. Yo le llamo como un modelo zombie, es decir, es como cuando te muerde el zombie, que primero no te pasa nada, pero ahí traes el virusillo del zombie, y después vas perdiendo tu identidad, te vas desdiferenciando hasta que te conviertes en el zombie. Ya pues vas buscando qué quiere una célula tumoral. Pues seguir proliferando, seguir adquiriendo nutrientes, seguir creciendo y seguir diseminándose hasta que puede desembocarse en un fenómeno que se llama metástasis, que por lo general es lo que termina teniendo pues efectos dañinos en los pacientes, y pues bueno, lo que después causa que los pacientes que sufren cáncer pues pierdan la vida, ¿no? Que bueno, es un problema de salud muy importante, ¿no? A nivel nacional y a nivel mundial. Ok, entonces los tumores son células que están descontroladas. Ajá, que tienen un descontrol en su crecimiento, le llaman en su recambio celular, o sea, se pierde como el control de su proliferación,
y de su muerte, porque pues de acuerdo al modelo que nos han enseñado en clase o en los expertos en cáncer, es que hay señales que te van diciendo, que les van diciendo a las células en los tejidos, tú sigue creciendo, pero llega un momento en que les dicen, tú deja de crecer, ahorita no, síguete diferenciando, cumple tu función, y una vez que cumplen sus funciones, las células mueren y se van renovando y se van cambiando por células nuevas. Cuando hay mecanismos que hacen que se desregule todo esto, es cuando vienen los tumores. Y entonces el desarrollo del tumor, que, o sea, podemos usarlo como sinónimo de desarrollo de tumor y desarrollo del cáncer, ¿sí? Sí, bueno, no necesariamente, porque cuando el cáncer, hay tumores que les dicen benignos, que no son invasivos, es decir, son células que no han perdido como tal su identidad, como es el caso, por ejemplo, de las hiperplasias prostáticas, la hiperplasia prostática que sufren los señores ya de 50, 60 años. Eso no sé qué es, de fallo. Ese es un crecimiento de la próstata que les ocurre a los señores y que les causa una serie de problemas fisiológicos que empiezan a ir al baño frecuentemente, batallan para orinar, se levantan muchas veces en la noche a hacer pipí y demás, y pues les causan muchos problemas a nivel de su calidad de vida y pues de su salud. Y esto está asociado con un crecimiento no invasivo, es decir, hay un incremento en el número de células que hay en la próstata, pero este crecimiento o las células que están creciendo dentro de la próstata no salen de la glándula, no salen del tejido a invadir otros tejidos, como sucede en el cáncer. Y estas células conservan su identidad de células de próstata. En un cáncer o en un tumor maligno o canceroso, las células se vuelven invasivas, o sea, pierden su identidad. Es como los zombies, que ya lo único que quieren es salir corriendo del lugar donde están a seguir infectando a otros humanos para seguir contagiando a los demás. Las células cancerosas van perdiendo su identidad, rompen la membrana o rompen el tejido original donde están creciendo, salen a torrente sanguíneo e invaden otros tejidos diferentes a donde se originaron, que son las metástasis. O sea, entonces podemos decir, Eva, que no necesariamente tener un tumor implica que tengas cáncer, ¿no? No, o sea, no, hay muchos tipos de clasificación. Bueno, ahí con los expertos, los médicos expertos, que ellos sí te pueden decir que los tipos de tumores que son benignos o malignos. Ok. Y entonces, dentro de este crecimiento del tumor o del cáncer, hay como etapas, checkpoints que tiene que seguir el tumor. Ajá, hay como etapas así muy generales que se llaman iniciación, promoción y progresión. Y de ahí, pues bueno, se desglosan como más subetapas y digamos que se les conocen como etapas o hallmarks del cáncer que conforme avanza toda esta investigación, pues se están descubriendo cada vez más como características o etapas. Pero en general lo que sucede en estas tres generales, que son la iniciación, promoción y progresión. La iniciación pues está asociado más que nada pues a las mutaciones que ocurren en el DNA en ciertos genes, pues que están por lo general asociados a lo que hace la célula cuando tiene un daño celular o cuando tiene un daño en su genoma que ya no puede reparar. A esto se le conoce como mecanismos de reparación. Cuando la célula o cuando el genoma ya no puede hacer esto, ocurren mutaciones. Estas mutaciones se quedan ahí, de manera que las células, al dividirse después, ya no se dividen de manera adecuada. Es cuando vienen los problemas. Y también en estas mutaciones que ocurren en genes que están, que están relacionados con el ciclo celular, o sea, con el crecimiento, con la proliferación celular, en otros genes relacionados con la identidad de las propias células, que es cuando se vuelven desdiferenciadas o muy invasivas. Después en la promoción, pues en la etapa de la promoción, ocurre esta ¿cómo se dice? Pues cuando ya la célula ignora las señales que le llegan a la célula para decirle a la célula, deja de crecer, deja de crecer y síguete dividiendo. Es como de repente les digo a los alumnos, es como una etapa de rebeldía de las células en la cual
las células se siguen dividiendo y siguen creciendo y siguen proliferando, ignorando las señales que les dicen deja de crecer. Y después en la progresión ocurre que hay un proceso que se llama angiogénesis. Bueno, pues también las células se vuelven resistentes a la apoptosis, que es la muerte celular programada, que es cuando la célula ya cumplió su función y lo que hace es que se muere, se suicida. Y bueno, pues también hay señales que las células ignoran y pues siguen crece, dividiéndose y perdiendo su identidad, desdiferenciándose. Después ocurre la angiogénesis, pues una célula tumoral o cuando hay un tumor, pues necesita de nutrientes. Estos nutrientes les llegan a través de los vasos sanguíneos, el torrente sanguíneo, y pues para esto necesita generar sus propios vasos sanguíneos a través de un proceso que se llama angiogénesis. Y después de esto también ocurre lo que les comentaba hace un momento, que es la invasión, ya cuando las células tumorales o el tumor ya desdiferenciado o el tumor zombie rompe la membrana basal, porque pues el tejido o el tumor tiene como una membranita que lo tiene como encapsulado. Ya cuando ya hay etapas muy avanzadas, esto se rompe, las células tumorales salen al torrente sanguíneo y llegan a colonizar a otros tejidos, que es cuando ocurre ya la metástasis. Es lo que más o menos ocurre en general. Y pues bueno, aunado a esto ocurren una serie de eventos bioquímicos y celulares adentro de las células que favorecen todos estos procesos. Ok. Entonces, sí, claro, el proceso... perdón, Paloma. No, nada, iba a ser un pequeño resumen nada más para nuestros escuchas, por si ahí se perdieron. Ahorita Eva nos explicó las etapas del cáncer, que son iniciación, promoción y progresión, ¿correcto? Y dentro de esas, pues nos explicaste un poquito las características de todo el proceso canceroso, ¿no? Por decirlo así, de alguna forma. Sí. Ok. Ya, nada más era como ese resumen que iba a hacer Marianis y ya no sé tú qué ibas a decir. Yo iba a decir que el cáncer es un proceso súper complejo que se estudia desde muchos ángulos, ¿no? Y se trata de entender cómo el tumor vive y funciona desde muchos ángulos, ¿no? Analizando el ADN mitocondrial, no sé. Pero a mí me llamó la atención en esta parte que dices de la iniciación, que me imagino que se han de tener mutaciones identificadas en ciertos genes. Sí. Si tú, por ejemplo, detectas un tumor en un paciente y para determinar si es cancerígeno o no, pero que está en la etapa de iniciación, ¿puedes basarte en esas mutaciones o en qué te puedes basar para decir este es un tumor o no es un tumor? ¿Hay como alguna lista de genes candidatos que dices, ¿sabes qué? Si está mutada acá, puede ser que entonces este tumor sí esté creciendo de forma descontrolada? Sí, ¿cómo? Pues dependiendo del tipo de qué tejido sea. Pero sí ocurre, por ejemplo, en el caso de los cánceres de mama, no sé si han escuchado que hay mutaciones en un gen que se llama BRCA1. Inclusive hay hasta películas de la paciente en la que detectaron esta mutación que viene desde una familia y que al tener esta mutación y que si la detectan de manera temprana o digamos como a tiempo, o si no se atiende a tiempo, puede desarrollar un cáncer muy, muy agresivo. Entonces, una de las pruebas que se hacen es ver si este cáncer, por ejemplo, pues puede ser BRCA1 positivo o BRCA1 negativo, pues para digamos, diferenciar que es un tumor o es un cáncer mamario. Hay otros genes que se pueden identificar, cuyas mutaciones se pueden identificar. Otro es uno que se llama P53, que en su tiempo cuando lo descubrieron le llamaban el guardián del genoma, porque es uno de los primeros genes que se encienden cuando hay un daño en el ADN, cuando hay un mutagénico, un agente que puede causar mutaciones. Este gen es el primero que se enciende y puede activar cascadas o de arresto celular, es decir, decirle a la célula deja de crecer, o de apoptosis para decirle suicídate porque aquí esta mutación o este daño que tienes en el ADN ya no te va a permitir volverte a dividir porque pues va a salir algo feo o lo que sea, o ya no puedes funcionar. Pues, muérete, célula. Suicídate. Sácate de aquí. Claro, sacrifícate por el equipo. Ajá, exacto. Pero también otra cosa que sucede, por ejemplo, cuando una paciente llega a tener un tumor, pues lo que se les hace es una biopsia, una muestrita del tumor para ver la morfología de las células, cómo está, si es una morfología normal o si está, digamos, desarreglada. Eso es una labor que hacen pues los patólogos en la clínica,
y que ayudan a determinar pues también, le llaman estadificación, en qué etapa está el cáncer, o sea, si está en etapas tempranas o si está en etapas tardías. También evalúan la expresión de genes que les dan identidad a esas células, como un ejemplo los receptores a estrógenos u otros genes que les dan identidad como tal a ese tipo de células. ¿Qué? Oye, Eva, y bueno, ahorita que